El método de completación del cuadrado eh, es uno de los métodos más antiguos para la solución de una ecuación cuadrática. De, de hecho, en la antigüedad, este era el que se utilizaba para poder hacerlo. Entonces, aquí aclaro pues, de que es uno de los métodos que es un poco más complejo para poder resolver. Y la idea de este método es llevar el trinomio que tenemos a que sea un trinomio cuadrado perfecto para factorizarlo de esa manera. Entonces, esa es la idea general, ¿sí? Entonces, dice aquí la definición. ¿Qué significa completar al cuadrado? Significa a la expresión x cuadrado más bx, para que este sea un cuadrado perfecto, le vamos a sumar el coeficiente del segundo término dividido entre 2 elevado al cuadrado. Esa parte es una fórmula, ¿sí? Ese b dividido 2 elevado al cuadrado es la fórmula para completar el cuadrado. Y ese es el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. Y esto da el cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar ahí el primer ejemplo. Y entonces, cuando tengo la ecuación, lo primero que voy a hacer es, yo quiero llevar este x cuadrado menos 4x a que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y el término que no me permite que esto sea así es el menos 7. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es despejar el 7 y llevarlo a el lado derecho de la ecuación. Entonces, en el lado derecho me va a quedar 7 positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo voy a hacer. Luego, vamos a aplicar completación del cuadrado. Y para eso, yo debo de utilizar esa fórmula. Entonces, la fórmula me dice que es b dividido 2 y que esa expresión debe de ir elevada al cuadrado, ¿sí? Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es sustituir ahí el valor. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de b? Pues yo aquí observo que es el número 4, ¿sí? Entonces, yo digo acá que b vale 4. A continuación, entonces, hago la operación. 4 dividido 2 es 2. Y eso elevado al cuadrado es 4. Entonces, el término que completa el cuadrado es el número 4. ¿Sí? Ese es el término que completa el cuadrado. Ahora, lo que yo debo hacer es sumar el término en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Ese es el paso que a continuación vamos a hacer. Entonces, ese resultado que yo obtengo de esta fórmula lo voy a sumar en los dos lados de mi ecuación. Entonces, voy a tomar mi ecuación y voy a sumar ese 4 en los dos lados. ¿Sí? Más 4 y también en el otro lado. Más 4. Entonces, ahora, ¿qué sucede? De que el primer lado es un trinomio cuadrado perfecto y se puede resolver así. Y el segundo lado, tengo ahí ese 7 más 4.
Entonces ahora, por favor, le pido que factorice el primer lado y resuelva el otro. ¿Cómo finalizaría ahí usted la solución de esa ecuación? Y luego vamos a hacerlo. Doy un momento. Ok, continuemos. Ya lo hicieron. Entonces, a continuación, lo que yo debo hacer es el primer lado, factorizarlo. ¿Sí? Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, yo voy a colocar allí un paréntesis y voy a colocar las raíces. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 es 2, junto con el signo del segundo término, menos 2. Aquí ya no tengo yo necesidad de comprobar si es trinomio cuadrado perfecto, porque por eso se hizo el proceso de completación de cuadrado, ¿sí? Y en el segundo lado tengo 7 más 4. 7 más 4, esto me da 11. Ahora, a continuación, lo que yo voy a hacer es eliminar ese exponente cuadrado. ¿Cómo despejo el exponente cuadrado? Aplicando, ¿qué? Una raíz. La raíz. Entonces me queda x menos 2 y en el otro lado me va a quedar la raíz cuadrada. Y recordemos de que a este le debo de colocar el símbolo más menos, ¿sí? Entonces en el primer lado se va a cancelar el exponente cuadrado y en el segundo lado de la ecuación me va a quedar la raíz. Y por último, para llegar entonces a la respuesta, entonces debo de despejar ese número menos 2 que me va a quedar con la operación contraria más 2. Y entonces esta es la solución por medio de completación del cuadrado. Así es la solución de la completación del cuadrado. Y recuerden de que aquí pues yo tengo dos soluciones. ¿Sí? En esta forma yo tengo dos soluciones. Una en donde va a tener el signo más y la otra en donde tendría el signo menos. ¿Sí? Esas serían las dos soluciones allí. 2 más raíz de 11 y 2 menos raíz de 11. Aquí no estoy extrayendo la raíz porque es un número irracional, tiene decimales infinitos y no
periódico. Y repito, lo puede dejar usted en esta anotación, ¿sí? Y ya esa sería la solución. ¿Dudas? No hay dudas. Vamos con el siguiente ejemplo. Voy a copiar esta parte. Y vamos con el segundo ejemplo. Entonces, lo primero que yo debo hacer siempre es el tercer término, pasarlo al segundo lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, tomo aquí mi ecuación y despejo el 30 para que quede en el segundo lado. Ahí me va a quedar el 30 positivo. Aquí pues nuevamente tengo el número 4. Miren, el número 4 en el segundo. Si aquí, por ejemplo, tuviera, tal vez para que ustedes puedan ver con otro número, voy a colocar, por ejemplo, el número 6. Voy a colocar ahí el número 6 a propósito para poder cambiar aquí la ecuación y ustedes van a ver cómo queda. Entonces, tengo aquí el 6. ¿Sí? El 6. Entonces, ahora diría 6 dividido 2. ¿Cuánto es 6 dividido 2? Es 3. Y 3 elevado al cuadrado sería 9. Entonces, ahora, el número que yo voy a sumar en mi ecuación va a ser el número 9. Entonces, ahora, en x cuadrado menos 6x igual a 30, yo voy a sumar, es importante, siempre con suma. Siempre con suma. Se suma en los dos lados de la ecuación. En el primer lado, ahora, se factoriza. Entonces, ahora, algo adicional de este método es de que en preferencia lo aplicamos cuando las ecuaciones no tienen el coeficiente A, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora allí, pues se copia el mismo signo, menos 3 elevado al cuadrado, y en el segundo lado resuelvo la operación. 30 más 9 es 39. Y ahora aquí, pues se despeja. Entonces me va a quedar x menos 3 y en el segundo lado más menos la raíz cuadrada de 39. Y en el segundo lado me va a quedar ahora despejando ahí ese menos 3. Me va a quedar positivo más 3 más menos raíz cuadrada de 39. Y allí tenemos la solución. Separándola, 3 más raíz de 39 y 3 menos raíz de 39. Profe, del ¿Dudas? 39 también se le podría sacar la raíz. Sí, también se le puede sacar la raíz y ya dejar el número como un punto décimo. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta, ¿ahí hay dos respuestas Sí, o es una sola respuesta todo? ahí Hay dos hay dos respuestas. respuestas, porque yo llego a esta forma, a x igual a más 3 más menos raíz de 39. Pero ese símbolo más menos es el que me indica que hay dos soluciones. Una solución es cuando ese signo tome solo el más y la otra solución es cuando ese signo tome solo el menos. Entonces aquí me va a dar dos resultados distintos. Si yo ya lo tomo a la calculadora y yo digo, por ejemplo, ahí 3 más raíz cuadrada de 39,
Entonces ya me va a quedar, por ejemplo, la primera me quedaría x igual a 9.24. Y la segunda, si yo digo 3 menos raíz de 39, me va a quedar x igual a menos 3.24. Entonces, sí llegamos a dos soluciones distintas. Así quedaría con Entonces, punto esa sería decimal. la solución, la respuesta de la respuesta. Sí, Profe, pero igual podríamos igual dejar solo así solo 3 lo que menos dejé aquí en rojo. 39. Ah, bueno, pues. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. O sea que, Eh, ¿De dónde salió el más 9? El más 9 surgió de la operación de completar el cuadrado. La fórmula es b dividido 2 elevado al cuadrado. El valor de b es el número 6. En este caso siempre va a ser el coeficiente de la letra x. Entonces ahí yo digo 6 dividido 2. Cuando yo digo esto, 6 dividido 2, entonces ahí me queda el número 3. Y ese número 3 se eleva al cuadrado. ¿Sí? Y 3 al cuadrado es 9. Y por regla general en este método, el resultado que me quede acá se lo sumo a los dos lados de la ecuación. En el primero, completa el trinomio cuadrado perfecto y en el segundo, pues solamente se resuelve la operación. Ok. Gracias, profe. Muy bien. profe, entonces no hay necesidad de poner las dos respuestas, sino que ya con el signo más menos ya quedan expresadas Ahí, las dos con, respuestas. con, con O si ese, hay necesidad. es como lo que les decía el otro día, ¿sí? A forma de práctica de este método, yo lo puedo dejar como 3 más menos raíz de 39. Pero si esto ya es para resolver un problema en específico, un problema de una situación real, como calcular los lados de un terreno, ¿sí? Entonces ahí yo no me voy a quedar con 3 más menos raíz de 39 porque yo necesito llegar a un valor concreto. Entonces, ya en esa situación, entonces yo ahí sí tengo que llegar a la respuesta en punto decimal, ¿sí? En esa situación, ahí sí yo debo de llegar a la respuesta con punto decimal porque no le voy a decir, mire, la medida del terreno es 3 más menos raíz de 39. No, Sí, ahí cierto. sí llego al punto decimal. Entonces, en esa situación. Pero a medida de práctica, con que usted deje esta parte, ahí están. Ah, muchas gracias, profe. Muy bien. Eh, Voy con el tercer ejemplo. Y este tercer ejemplo nos va a llevar a la fórmula general. Vea la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí, aclaro, usted, lo que yo voy a hacer a continuación es completación del cuadrado y dentro del proceso van a haber operaciones algebraicas de fracciones, factorización. Usted no se vaya a complicar porque usted este proceso no lo va a hacer, ¿sí? Usted no va a hacer el proceso de demostrar la fórmula general, pero yo sí lo voy a hacer para que usted vea de dónde viene. Y viene del método de completación de cuadro. Bueno, lo primero que voy a hacer acá es de que voy a dividir todos los términos entre el coeficiente del primer término que es A. ¿Por qué razón? Porque dije de que el método de completación de cuadrado aplica cuando el primer término no tiene coeficiente. Entonces, para que eso sea así, el primer término me debe de quedar sin el coeficiente. Entonces,
al colocarlo de esta manera, entonces en el primero se va a cancelar y ya me va a quedar solamente el x cuadrado. En el segundo me va a quedar la fracción b sobre a de x más c sobre a. A continuación, yo debo de despejar el tercer término porque ya sabemos por concepto de que ese tercer término no, no completa el cuadrado, ¿sí? O sea, asumimos de que ese no está completando el cuadrado y entonces ahí me va a quedar menos c dividido a. Bueno, a continuación lo que yo voy a hacer es entonces aplicar la completación del cuadrado. Voy a aplicar la completación del cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? De que ahora ese término b es una expresión, ¿sí? Ahora es una expresión. Esa expresión es b sobre a. Y aquí pues voy a ir resolviendo. Entonces, de esto, lo que yo voy a hacer es de que le voy a agregar ahí el denominador para aplicar extremos y medios. De esta forma es de que me va a quedar arriba la letra b y abajo me va a quedar la expresión 2a, ¿sí? Porque entonces yo multiplico b por 1, me queda arriba b, y a por 2, me queda 2a abajo, y eso elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que me va a quedar en ese caso? Me va a quedar allí b elevado al cuadrado. Y dividido 4a elevado al cuadrado también, ¿sí? Aquí 2 elevado al cuadrado es 4 y a elevado al cuadrado es a cuadrado. Entonces me queda esta expresión. Y este término es el que a continuación se le debe de sumar a los dos lados de la ecuación. Entonces, sumar el resultado. Entonces, tomo este término y lo voy a sumar en los dos lados. Allí. ¿Qué sucede? Ahora esta primera expresión en el lado izquierdo representa un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, voy a colocarlo ahí con el paréntesis, se factoriza con el paréntesis y a ese paréntesis se le coloca el exponente cuadrado y aquí te colocan las raíces. Estas raíces son x con el signo más y la raíz de esto. ¿Quién es la raíz de b al cuadrado sobre 4a cuadrado? Entonces, raíz de b cuadrado es b, raíz de 4 es 2 y raíz de a cuadrado es a. Entonces, esto es lo que me queda allí. ¿Sí? Así. Y en el segundo lado, debo de desarrollar esa operación. ¿Sí? Esa operación. ¿Qué es lo que me va a quedar ahí? Lo que yo debo hacer es aplicar el MCM del denominador. Y el MCM del denominador ahí es 4a elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es el MCM. Entonces, cuando yo multiplico ahí la primera
expresión me va a quedar menos 4ac. ¿Por qué razón? Porque cuando yo multiplico el 4a cuadrado por esto, se va a eliminar una letra a, miren, y solo se va a copiar el 4, la c y la letra a que está quedando. En el otro, cuando multiplico por b cuadrado, 4a cuadrado, se elimina el denominador y entonces va a quedar solo b cuadrado. Y repito, ¿verdad? A este punto, si hay algo que no haya comprendido, no se preocupe. Esto es adicional porque usted a su grado ya necesita saber de dónde surge la ecuación cuadrática y no solo por qué la utiliza. Y en el denominador nos va a quedar el MCM, que es 4a cuadrado. Nos queda entonces ahí esa expresión. Bueno, ahora lo que se debe hacer es aplicar la raíz. Dígame. ¿Por qué el 4 al cuadrado le quedó a los dos términos? O sea, al 4ac y no solo al b al cuadrado. Es que me confundí. Repítame Profe, su pregunta. o sea, ¿por qué el 4? ¿Por qué el...? Espérese, es que usted no me dejó procesar. 4, el A se cancela con el... Profe, pero si ahí multiplica el 4, el 4a al cuadrado por el b al cuadrado, entonces ahí cancela a. No. Profe, vuelvo a explicar, es que... Sí, lo voy a colocar aquí. Primero yo multipliqué menos CA Ajá, por 4a cuadrado. Entonces allí tengo una recta de exponentes porque esta A tiene exponente 1 ujú, y este tiene exponente 2. Entonces me va a sí. quedar el menos, el 4, la C, y cuando yo digo aquí en la A 2 menos 1, me va a quedar la A con el exponente 1. Entonces, por eso en el primer término me queda menos 4ac. Ahora, cuando yo tomo la otra expresión y yo esa la multiplico por el MCM, que es 4a, ¿qué es lo que pasa? Que Que, se cancela que el se 4a al cancela cuadrado. todo, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y entonces Pero, solo me queda ajá, pero entonces, ¿por qué lo dividió por 4 al cuadrado? porque esta es una operación de fracciones y en esta operación de fracciones, que es una suma, el denominador debe de ser el MCM. ¿Sí? Pero si ya Por lo ejemplo, canceló. no, lo cancelé encontrando los siguientes numeradores. Cuando usted hace una operación de fracciones y aplica el método del MCM, el MCM queda en el denominador. ¿Sí? Eso ya es de proceso. El MCM queda en el denominador automáticamente. Se multiplicó por los numeradores, por toda la expresión, para verificar qué es lo que me queda, porque ya no puedo escribir yo, solo decir, el MCM es 4a cuadrado, y escribir aquí solo c y en el otro b cuadrado. No, sino que me queda un equivalente. Me queda menos 4ac en el primero y en el segundo b cuadrado. Igual le digo, aquí no se me preocupe, no se me asuste, yo no lo voy a poder hacer una operación así, pero usted necesita saber de dónde llega, de dónde sale la ecuación cuadrática, ¿sí? La fórmula general, y a eso es a lo que voy a llegar. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es extraer la raíz para que este exponente cuadrado se elimine.
Y en el segundo lado, entonces voy a colocar en raíz la expresión, toda la expresión que yo tengo ahí. Entonces ahí voy a colocar esto. Y solamente por, por una situación de que vaya tomando la forma de la ecuación cuadrática, voy a ordenar y voy a dejar el menos 4ac. Solo estoy cambiando de posición para que me quede en la forma de la fórmula cuadrática. Y en la parte de abajo tiene 4ac. Ahora, del primer bloque, recordamos una propiedad de los radicales y es que en una fracción, una raíz se puede sacar individual. Es decir, la raíz de todo el numerador y la raíz de todo el denominador. Es así que vamos a llegar ahora a lo siguiente. Y ya aquí ya voy finalizando. En el primer lado solo voy a copiar lo que tengo y entonces me va a quedar la parte de arriba, que es el numerador. Esta no tiene raíz. Esta se va a quedar igual. Igual con la raíz y esa expresión que está en el numerador ahí dentro de la raíz. Esta no tiene raíz. ¿Sí? Ahí no puedo tener raíz. Pero el 4a cuadrado sí que tiene raíz. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Y la raíz cuadrada de a cuadrado? A. Allí está. Ahora, para poder terminar de despejar, debo de pasar, debo de despejar b sobre 2a. ¿Qué operación tiene? Más. Entonces, voy a copiar y entonces aquí me va a quedar esto en el segundo lado, lo voy ahí de igual manera para que siga viendo la misma forma. Lo voy a colocar, ahí me quedó menos b sobre 2a más menos y lo que ya tenía ahí. Ahora, ¿qué observo? De concepto de fracciones, aquí el denominador es el mismo. Y cuando el denominador es el mismo, la regla dice que el denominador se copia y solo se operan los numeradores. Entonces me va a quedar menos b y esto. Voy a quitar esto. Entonces, ¿qué hice? Copiar el denominador que es 2a, colocar el símbolo más menos y la expresión de la raíz. Y esto, jóvenes, a lo que estamos llegando es la demostración de la fórmula general para la solución de una ecuación cuadrada. ¿Por qué la fórmula general aplica para cualquier ecuación cuadrática que yo vaya a resolver? Porque ustedes se dieron cuenta acá de que se partió de la fórmula general de la ecuación cuadrada. Ax cuadrado más bx más c. La letra A, la letra B, la letra C, aquí puede representar cualquier número. El único número que no puede tener la letra A es un número cero, porque entonces ahí ya no sería ecuación cuadrática. Pero ahí con todo ese proceso algebraico que se hizo, ¿sí? Entonces llegamos a la fórmula general. A la fórmula general. Y entonces ahora sí, nosotros podemos decir, bueno, ya tenemos la fórmula general, ahora ya podemos aplicar el método por fórmula general.